Bueno, vamos a seguir con la práctica 2. Ahora vamos a ver un poco el ejercicio 2. El ejercicio 2, la idea es empezar a caracterizar los distintos sistemas por su desempeño en términos de probabilidad de error de bit. Entonces lo que nos propone son son tres sistemas distintos. Lo que tienen en común es que son sistemas de una sola dimensión, o sea que eh, no nos está aclarando, no nos está definiendo cuál es la base que estamos utilizando, pero directamente nos está dando su representación en el espacio de señal. Y precisamente lo bueno de utilizar el espacio de señal es que nosotros no necesitamos saber cuál es la forma temporal de las señales, que es lo que nos daría si nos definieran cuál es la base, sino que ya podemos hacer todo un análisis de desempeño de probabilidad de error de bit a partir de la constelación misma. Y es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Yo voy a analizar un poco el A y el B, en el cual el primer caso cuenta con m igual a 2, o sea, hay dos símbolos en la constelación, es un sistema binario, y el B es el caso de un sistema cuaternario. Les voy a dejar para que ustedes, a partir de esto que vean ahora, hagan solos el de 8 símbolos. Entonces vamos a empezar con el A, en el sistema binario. Este es sistema básico binario que por lo que vemos es antipodal, porque la coordenada de uno es la opuesta del otro. También vamos a suponer que todos los símbolos son equiprobables para hacer las cuentas, que en general eso se va a cumplir. Y entonces, precisamente hacer un sistema binario, sabemos que tiene m igual a 2, o sea, hay dos símbolos y cada uno representa un bit, por eso n igual a 1. Bueno, ¿cómo tenemos que analizar esto? Nosotros sabemos que las coordenadas que se obtienen luego de que la señal pase por el filtro adaptado y se muestrea, ese valor va a estar contaminado por ruido. Ese ruido tiene una distribución gaussiana y con media nula. Entonces, en consecuencia, las coordenadas a la salida del filtro adaptado van a tener una distribución gaussiana con media dependiendo de cuál fue el símbolo que se transmitió y con una determinada varianza dada por la relación EBN0, la resonancia de ruido que hay en ese momento. Y lo que nos preocupa ahora es qué sucede con el evento de error. Es decir, en el caso de que a mí me transmitan S0, la frontera, perdón, en este caso binario, sabemos entonces que la frontera va a estar en el 0, va a estar en el medio, ya que los dos son equiprobables y tienen la misma varianza, se cruzan las dos distribuciones en el 0, entonces básicamente la operación del receptor óptimo es mirar el signo de la muestra a la salida del filtro adaptado. Si vemos un valor positivo, vamos a asignar a esa estimación el símbolo S1, como que me transmitieron el S1, y lo mismo en el caso opuesto. Si me dio un símbolo negativo, bueno, voy a asumir que corresponde a que originalmente me han transmitido S0. Entonces, el evento de error que tenemos que analizar precisamente es el evento en el cual a mí me transmiten S0, pero esa coordenada que yo veo a la salida del filtro adaptado es positiva, o sea, está del umbral para arriba. Y en el caso de la probabilidad de S1, va a ser en el caso de que a mí me transmitan S1 y la coordenada me quede por debajo del umbral, que sería un valor negativo. Eh, es en estos casos donde la probabilidad de error es la misma perdón, donde la probabilidad a priori son las mismas y la distribución es la misma en los dos casos con la misma varianza, vamos a tener que tener los dos la misma probabilidad de error independiente, y como la probabilidad de error total va a ser la probabilidad de error de cada uno pesado por su probabilidad a priori, si calculan eso, vamos a ver que la probabilidad de error de cualquiera de los dos símbolos coincide con la probabilidad de error total. Así que analizar un solo caso es como analizar el caso total. Entonces sabemos que la probabilidad de error de cualquiera de estos dos símbolos vamos a poder medirla siempre que la tengamos de a pares. Siempre se puede medir de forma exacta con esta expresión: q de raíz de la distancia entre ambos símbolos al cuadrado dividido 2n0. Lo que tenemos que calcular ahora es esta distancia y ponerla en función de la energía de bit promedio. Entonces, para hacer eso, fíjense que muy sencillamente la distancia entre 0 y 1 es 2a, así que de 0 a 1 al cuadrado va a ser 4a cuadrado. Y por otro lado también podemos calcular la energía de bit promedio.
la energía del símbolo 1 es a cuadrado. Recuerden que nosotros estamos suponiendo que estamos trabajando con una base ortonormal, así que la suma al cuadrado de las coordenadas de cada uno de los símbolos va a ser igual a su energía. Entonces la energía del símbolo 1 es a cuadrado, la energía del símbolo 0 es a cuadrado, el promedio estadístico, porque cada uno tiene probabilidad de un medio, hace que lo pesemos por un medio, entonces me queda que la energía del símbolo promedio es a cuadrado. Y como n es igual a 1, cada símbolo representa un bit, corresponde con la energía de bit también. Entonces la energía de bit es a cuadrado. Entonces es cuestión entonces de reemplazar ahora en la expresión de la distancia 0,1 al cuadrado el valor de EB y eso introducirlo en la expresión de la probabilidad de error de símbolo. Si hacemos eso, obtenemos el famoso resultado para la probabilidad de error de un sistema antipodal, que es Q de raíz de 12 a n0, y como dijimos, que cada símbolo representa un bit, esta sería la probabilidad de error de símbolo, bueno, va a coincidir entonces con la probabilidad de error de bit. Veamos el caso con m igual a 4. Acá tenemos un sistema cuaternario, o sea que tenemos 4 símbolos, y al tener 4 símbolos, podemos asignarle 2 bits a cada uno. Entonces en este caso tenemos n igual a 2. Acá no nos aclaran cuál es la distribución de qué bits, qué par de bits representa cada uno de los símbolos. Lo vamos a ver un poquito al final porque tiene cierta relevancia. Pero en principio lo único que sabemos es que cada símbolo representa 2 bits. De la misma forma que en el caso anterior, entonces sabemos que vamos a tener, debido al ruido, dependiendo de cuál es el símbolo que a mí me transmitieron, bueno, un conjunto de posibles valores que van a tomar una distribución gaussiana con media en el símbolo que a mí me transmitieron. Y para eso entonces es que se plantean las fronteras óptimas. Fíjense que las fronteras óptimas siempre tienen que estar en el medio, o sea, en el punto medio entre los símbolos vecinos. Entonces en este caso entre S1 y S2 es igual que en el caso anterior, pasa por el 0. Ahora entre S2 y S3 va a haber una frontera en 2A. Fíjense que están todos separados por 2A, están equidistantes todos los símbolos unos de otros. Y lo mismo entre S0 y S1 hay una frontera en menos 2A. Entonces esto me está dividiendo todo el espacio de observación, que es de menos infinito a infinito, en 4 regiones. De esta frontera para allá voy a elegir siempre S0, entre estas dos fronteras voy a elegir S1, entre estas dos fronteras voy a elegir S2 y de esta frontera para allá voy a elegir S3. En la teoría vieron que cuando tenemos un sistema m-ario, o sea, ya nos vamos del caso particular del binario, sino que ahora tenemos una cantidad arbitraria de símbolos m, ya hacer el cálculo exacto de la probabilidad de error es complejo. Entonces para eso aparece la cota de la unión. La cota de la unión lo que hace es hacer una cota de cuál es la probabilidad de error de símbolo exacta, abarcando todos los posibles errores que puede tener un dado símbolo. Entonces en esta sumatoria lo que me dice es los i barren entre qué símbolo para la probabilidad de error de qué símbolo estoy calculando. Entonces con i igual a 0 o igual a 1 en este caso, bueno, sería el primero. Y en la segunda sumatoria lo que me hace es calcular la probabilidad de error de a pares con todos los demás. Entonces esta sumatoria, fíjense que de vuelta aparece la expresión de la distancia entre símbolos de ij al cuadrado dividido n0. Entonces para el primer término de esta sumatoria, la sumatoria con i, lo que voy a considerar es, bueno, la probabilidad de error de este con este, la probabilidad de error de 0 con 2 y la probabilidad de error de 0 con 3. Luego para el próximo valor de i va a ser con igual a 1, para S1, entonces voy a considerar ahora la probabilidad de error de confundirme S1 con S0, S1 con S2 y S1 con S3 y así sucesivamente. ¿Por qué es una cota? Porque al considerar, por ejemplo, el caso más claro es el de S0. Si yo al considerar todos los posibles errores, estoy integrando regiones que ya fueron integradas en los eventos pasados. Fíjense que si nosotros quisiéramos calcular exactamente cuál es la probabilidad de error para el símbolo S0, lo único que debería hacer es integrar la cola de la gaussiana que está parada en S0 de la frontera para allá. Y lo que estoy haciendo, usando la cota de la unión, es calcular, cuando digo el error entre S0 y S1, ahí estoy calculando ese error que estoy diciendo. Ahora, cuando asumo el término del error entre S0 y S2, ahí estoy calculando el error como si estuviese una frontera en el punto medio de ellos, que sería en menos A. Es decir, estoy
volviendo a integrar una región que ya había integrado cuando contemplé el error entre C0 y C1. Y luego hacerlo con S3, nuevamente estoy calculando la integral a partir de la frontera óptima entre C0 y S3, que sería el 0, esta misma cola de la distribución. Entonces fíjense que al hacer eso, esto es pesimista, es una cota, me da un valor más grande del verdadero, debido a que estoy integrando varias veces la misma región. En este caso pareciera no tener mucho sentido aplicar la cota de la unión, porque se ve muy fácilmente que haciendo el cálculo contra S0, haciendo la probabilidad de error entre S0 y S1, ya estoy abarcando todos los posibles errores para el caso del símbolo S0. Pero va a haber casos en los que sean más complicados, haya constelaciones más complejas y que no sea tan fácil determinar a calcular esta integral de forma exacta. O incluso va a haber casos en los cuales no puede tener una representación gráfica. Si tenemos más dimensiones que 3, ya no podemos tener una representación gráfica. Y entonces eso ya se nos complica. Entonces ahí siempre sepan que si aplicamos la cota de la unión derecho, puede que sea pesimista, pero sabemos que va a contemplar todos los casos de error posibles. Y como a la hora del diseño, uno en lo general quiere asegurarse cumplir con también una cota superior de probabilidad de error. O sea, yo no quiero que mi probabilidad de error supere un determinado valor. Si con la cota de la unión me asegura eso, como yo sé que la probabilidad de error va a estar más baja que ese valor, bueno, ahí voy a estar cumpliéndolo. Pero lo que vamos a hacer ahora es calcularlo con la cota de la unión. Vamos a simplificar un poco también la expresión de la cota de la unión, y después vamos a calcularlo de forma exacta y vamos a compararlo para ver exactamente cuáles son las diferencias. Entonces, para hacer la cota de la unión, tenemos que calcular cada una de estas distancias, que es lo que yo hice acá. Fíjense que tenemos 3 casos en los cuales están separados por 2A. O sea, S0 con S1, S1 con S2 y S2 con S3 están separados por 2A. Así que la distancia cuadrada me da 4A cuadrado. Después tenemos 2 casos en los cuales están separados por 4A. Fíjense que de S0 a S2 hay una diferencia de 4A, y de S1 a S3 hay una distancia de 4A. Entonces tengo dos valores que son 16A cuadrado. Y después tengo los que están más separados, que son S0 y S3. Están separados por 6A, lo que me da 36A cuadrado cuando lo elevo al cuadrado. Y después obviamente la distancia de 0 a 3 es la misma que la distancia de 3 a 0. Entonces con todo eso ya tengo los valores de distancia. Y ahora lo que sí tengo que calcular es la energía de símbolo promedio. Entonces, ahora sí, para calcular la energía de símbolo promedio tengo que calcular la energía del símbolo S0, la del S1, la del S2 y la del S3, y sumarlos pesadas cada uno por su probabilidad. Como estamos suponiendo que son equiprobables, es directamente la suma de todos dividido la cantidad de símbolos, dividido 4. Fíjense que a diferencia del caso anterior, acá no tienen todos los símbolos la misma energía, sino que el símbolo S2 y S1 tienen energía a cuadrado. Recuerden que la energía la calculamos como la suma de sus coordenadas al cuadrado. Mientras que S3 y S0, fíjense que son símbolos de mayor amplitud. Esto podría ser una modulación por amplitud. Entonces tienen como energía 9A cuadrado. Eso me da entonces una energía de símbolo promedio 5A cuadrado. Y, o sea, reemplazando en esta expresión. Y ahora sí, tenemos que tener en cuenta que por cada símbolo se transmiten 2 bits. Entonces la energía de bit equivalente va a ser la energía de símbolo dividido 2, que es igual a 5 medios de A cuadrado. Y con ese resultado podemos reescribir todos estos resultados de distancia en función de la energía de bit. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, recuerden siempre, la probabilidad de error expresarla en función de BN0. Y ahora teniendo estos resultados, y reemplazando en esta sumatoria, obtenemos la expresión de la probabilidad de error de símbolo utilizando la cota de la unión. En general a nosotros lo que nos interesa es, o lo que vamos a utilizar para comparar entre distintos sistemas, es el argumento de la función Q. En este caso tenemos raíz de 4 quintos de BN0, acá 16 quintos de BN0 y acá 36 quintos de BN0. Cuando comparemos dos sistemas distintos, vamos a ver cuál es el factor que multiplica de BN0 dentro de la raíz, porque es lo que más marca una diferencia en el desempeño de dos sistemas cuando estamos a alta de BN0 principalmente. Esta expresión, como la tenemos acá, es un poco complicada para hacer eso, porque precisamente tenemos 3 valores distintos o 3 argumentos distintos en la función Q. Entonces a la hora de comparar con otra puede llegar a ser un poco engorroso.
Para eso es que, y también para hacer el cálculo más sencillo y no tener que calcular todas estas distancias como tuve que hacer yo, se puede hacer un enfoque más simplificado de la cuota de la unión, que es, en vez de contemplar todas las distancias posibles, es hacerla aún más pesimista y considerar que todos los símbolos están a la misma distancia, y sería la distancia mínima. Entonces, en ese caso, la probabilidad de error me va a dar más alta. ¿Por qué? Porque voy a considerar como que cada uno tiene 3 símbolos que están a distancia 2a de sí mismo. Y eso en la expresión es lo mismo que reemplazar a todas las q por la que tiene el argumento más chico. Entonces, haciendo eso, sería en este caso, si consideramos todas las distancias igual a la distancia mínima, reemplazando por esto, bueno, nos queda una expresión que tiene solamente una función q y que sería lo que podemos utilizar para comparar con otros sistemas. Por ejemplo, el que vimos antes, ese sistema antipodal, recuerden que acá que nos quedaba q de raíz de 2 EBAN0. Entonces ahí la comparación la veríamos entre 2 y 4 quintos. Y después, por otro lado, bueno, lo que dijimos al comienzo, en este caso de una sola dimensión se puede hacer el cálculo exacto. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo exacto? Fíjense que directamente utilizando, en vez de la expresión de la distancia entre puntos, puedo utilizar la de la distancia punto frontera, y vemos que claramente el símbolo 0 y el símbolo 3 tienen una sola frontera. O sea, en el caso en el que a mí me transmitan S0, no importa cuán negativo sea, siempre voy a terminar eligiendo S0 y ahí no voy a tener error nunca. El único error que puedo tener es si a mí me transmiten S0 y me da un valor mayor a menos 2A. Entonces, con solamente utilizar la expresión contemplando su distancia a la frontera más cercana, ya me da la probabilidad de error exacta del símbolo S0, y que va a ser exactamente la misma que la del símbolo S3, porque la distribución gaussiana es simétrica y tienen los dos la misma varianza y están los dos a la misma distancia de su correspondiente frontera. Distinto es el caso del símbolo S1 y S2, que tiene una probabilidad de error mayor. ¿Por qué? Porque tienen dos fronteras. Entonces tengo que contemplar la probabilidad de error para este lado y para este otro lado. Entonces, haciendo eso, obtengo que la probabilidad de error del símbolo 0 y del símbolo 3 es q de raíz de 4 quintos EBAN0. Fíjense que la energía de símbolo se mantiene, no tiene nada que ver con el tipo de cálculo que estamos usando para la probabilidad de error. Y el caso de los símbolos 1 y 2, que son los que tienen mayor probabilidad de error, va a ser el doble. Y ahora sí, de vuelta, para calcular la probabilidad de error de símbolo, lo que hacemos es hacer el promedio de cada una de estas pesado por sus probabilidades a priori. Como dijimos, son todas x probables, así que va a ser la suma de todas dividido 4. Eso me termina dando 3 medios de q de raíz de 4 quintos EBAN0. Entonces ahora vamos a hacer un último pasito, que es lo que habíamos anticipado, que es, ahora nosotros, estos fueron todos cálculos, este es el cálculo exacto para la probabilidad de error de símbolo, los otros fueron cotas para la probabilidad de error de símbolo. Ahora tenemos que ver cómo se traduce eso a la probabilidad de error de bit. Nosotros lo que sabemos es que cada símbolo transmite n bits. En el peor de los casos, cuando me confundo un símbolo con otro, me equivoco todos los bits. Entonces, eso sería el peor de los casos. Y eso quiere decir que cada vez que me confundo un símbolo, me confundo todos los bits. Entonces quiere decir que la probabilidad de error de bit es igual a la de símbolo. Cada vez que tengo un error de símbolo, tengo errores de bits. Eso sería el caso de esta cota. Fíjense que acá estamos poniendo dos extremos para una cota. El caso peor sería que PB sea igual a PES. O sea, que la probabilidad de error del bit sea igual a la probabilidad de error del símbolo. Y en el mejor de los casos es si yo tengo símbolos que están puestos de forma que si yo me confundo un símbolo con el otro, solamente me confunda un bit de los n que yo estoy transmitiendo. Entonces ahí voy al valor mínimo de esta cota, que es que la probabilidad de error de bit sea PS sobre n. Eso quiere decir entonces que siempre que yo tenga un evento de error, me confunda solo un bit de los n que representan esos símbolos. Eso se logra, es imposible hacerlo exacto, pero se logra de una forma muy aproximada si utilizamos el código de Gray. El código de Gray, un ejemplo, es el que yo puse acá. Fíjense que acá yo le asigné bits a cada uno de los símbolos, y esos
y la idea es ponerlos de forma que los símbolos vecinos estén separados solamente por un bit, tengan solamente un bit de diferencia. En este caso, fíjense que entre el S0 y S1 hay solamente un bit de diferencia. Cambié el segundo, 0, 1. Luego, entre S1 y S2 nuevamente hay solo un bit de diferencia. Y entre S2 y S3. Como el evento más probable es confundirse con los símbolos vecinos, ahí estamos aproximándonos a este límite inferior de esta cota para la probabilidad de error de bit. Entonces, en general, siempre que tengamos código de Gray, vamos a decir, bueno, la probabilidad de error de bit es aproximadamente la probabilidad de error de símbolo dividido n. En este caso n es igual a 2. Entonces, haciendo eso y escribiendo ahora sí las probabilidades de error de bit en función de las cotas que hayamos anteriormente, tenemos estas tres expresiones para la cota de la unión. La cota de la unión considerando todos con distancia mínima. Recuerden que esta va a ser mayor a esta. Y este es el cálculo exacto para la probabilidad de error. Fíjense que a este le puse cota y a este le puse un aproximado, por el hecho de que estamos aproximando PS, que era exacto, y lo dividimos por n, que n es igual a 2. Entonces lo que hice fue graficarlo en MATLAB para comparar qué es lo que sucede. Entonces fíjense, en rojo lo que tenemos es la cota de la unión simplificada, que como habíamos dicho era la más pesimista de todas, porque era considerar que todos estos eventos de error estaban dados por una igual distancia entre símbolos. Entonces eso es pesimista y vemos que claramente la roja está por arriba de las demás. O sea, mientras más arriba esté, peor es el desempeño, ¿no? O sea, en realidad la manera que tenemos siempre de comparar es haciendo cortes horizontales. Entonces decimos, bueno, si yo quiero lograr una probabilidad de error de 10 a la menos 5, con un sistema voy a necesitar requerir una dada de BN0, con el otro voy a tener que requerir un poco más. Entonces ahí vemos claramente que esta cota es más ajustada que esta, o nos da un valor menor que esta. Y ahora si queremos comparar la cota de la unión con el cálculo exacto, fíjense que para valores grandes de BN0 prácticamente no hay diferencia. Y la diferencia se empieza a manifestar a valores bajos de BN0. ¿Y eso es por qué? Recuerden que la función Q cae muy rápido. Mientras más grande es el argumento, más chica es la Q y rápidamente cae. Entonces cuando estamos a alta de BN0, la función Q con el argumento más chico es la que más pesa. Entonces fíjense que estas, al tener 16 quintos de BN0 y 36 quintos de BN0 contra 4 quintos de BN0, a alta de BN0, estos dos términos son prácticamente despreciables. Y fíjense que si cancelamos estos dos términos, que son precisamente los que me suma la cota de la unión cuando estoy contemplando todos los eventos de error posible, lo que obtengo es exactamente la misma expresión que el cálculo exacto. O sea, acá se ve muy claramente qué es lo que me agrega utilizar la cota de la unión derecho viejo. También una manera de comparar y verificar que exactamente esto es el cálculo exacto, y lo que vamos a aprender en el trabajo práctico de simulación es precisamente a modelar constelaciones de este tipo y hacer una estimación de la probabilidad de error de bit del sistema. Y de esa forma vamos a poder comparar cuán buenas son nuestras cotas, comparándolos con los valores estimados que nos va a dar más cerca de la probabilidad de error exacta. Y finalmente lo que podemos hacer también es comparar, y que es la idea que ustedes hagan, comparar con m igual a 2, m igual a 4 y cuando hagan con m igual a 8 a los distintos sistemas. Entonces fíjense que con m igual a 2 teníamos esta probabilidad de error de bit, que era q de raíz de 2 EB a n0, y la que está graficada en azul, y con m igual a 4 teníamos esta que es 3/4 de 4 quintos de EB a n0. Fíjense que lo que les decía hoy, si nosotros quisiéramos comparar el desempeño de un sistema con m igual a 4 contra uno de m igual a 2, lo que hacemos es comparar el factor que está multiplicando a EB a n0. Si nosotros hacemos, si calculan 2 dividido 5/4 y le aplican 10 logaritmo a eso, les va a dar cerca de 4 dB, entonces, o 3,90 y pico. A lo que se refiere precisamente es que la misma probabilidad de error, fíjense que acá le puse 10 a la menos 6 aproximadamente, el sistema binario, el de m igual a 2, lo logra con 10,5 dB de B a n0. Sin embargo, con un sistema de m igual a 4, para lograr esa misma probabilidad de error, tengo que irme 3,9 dB más arriba. En conclusión,
en una única, si tengo una sola dimensión y voy agregando cada vez más símbolos, el desempeño va a ir bajando. Y lo tienen que verificar usando el de m igual a 8, que debería darles algo con un desempeño peor que con m igual a 4. Como ahora únicamente estamos midiendo cuán buenos son los sistemas en función de la probabilidad de error de bit, siempre nos va a parecer que, bueno, a utilizar mayor cantidad de símbolos no me ayuda. La diferencia cuál es, que si yo tengo más símbolos, puedo transmitir más bits, entonces puedo lograr una tasa más alta o usar de forma más eficiente el canal. Que esa es la otra cara de los sistemas de comunicaciones o el otro aspecto que vamos a analizar y vamos a comparar en las próximas prácticas, que es su eficiencia espectral. Pero en términos de probabilidad de error de bit, agregar símbolos en una única dimensión lo que va a hacer es ponérmelos. Ustedes piensen lo que vamos a ver la comparación de los dos gráficos. Fíjense que si yo fijo la energía de bit promedio que quiero poner en juego, lo que voy a terminar haciendo, si voy agregando cantidad de símbolos, si voy poniendo cada vez más símbolos, esos símbolos me van a terminar quedando cada vez más juntitos. Y estando cada vez más juntitos, hace que la probabilidad de error aumente. O si lo queremos pensar al revés, si yo quiero yo mantengo la distancia constante, siempre lo separo por 2A y voy sumando cada vez más símbolos, eso implica que tengo que poner en juego una energía de bit mayor. Entonces, en términos de BAN0, termina teniendo un peor desempeño para una dada probabilidad de error de bit. Bueno, con eso cerramos este ejercicio. Continúen y terminen lo que queda de este ejercicio y vamos a seguir viendo algunos otros de esta misma práctica.